estás refiriendo, ¿no? Ahora, ¿cuántos vienen, cuántos hacen consultas que vienen de algún seguro, o cuántos se internan de un seguro? Porque son transacciones diferentes, ¿no? O de todos quieres ver, ¿me entiendes? ¿No? Cuántos hacen consultas, cuánto y en porcentaje, ¿ya? Entonces, otra vez hay que formularla mejor. ¿Cuántos empleados pertenecen a un determinado tipo de servicio? Por Dios, y eso, digamos, lo que entiendo es que quieres contar cuántos empleados tienes, pero a ver, los empleados normalmente una empresa no están asociados directamente a un servicio, ¿no? Porque obvio, imagínate, hay internación, entonces hay un montón que ¿no? Y si dices hay un servicio de, no sé, de ambulatorio, digamos, de consultas, también es otro, pero que también coinciden con los que pueden hacer internación. No hay una división, digamos, específica de un empleado por los servicios que da una empresa, ¿me entiendes? Los empleados normalmente están dentro de una empresa asociados a áreas, digamos. Tú perteneces a contabilidad o tú perteneces a registro, vos trabajás en alguna área, ¿no? De donde trabajo yo, digamos, ¿no? Pero no están asociados a los servicios que da la empresa. ¿Se comprende la idea o no? Sí, entonces ahí podría poner cuántos empleados pertenecen a una determinada área, podría ser, ¿no? Hubiera sido mejor así. Sí, porque obvio, se entiende por los servicios, ¿no? Que da, digamos, otra cosa, ¿no? Entonces, ingeniero. Sí. Y la pregunta, en las tablas hay empleados activos, ¿sería igual? ¿Cuántos empleados son activos? ¿Estaría bien esa pregunta? Sí, si quieres, digamos, no, obvio, ahí puedes saber cuántos activos, inactivos, digamos. Normalmente en recursos humanos, obvio, puedes sacar cuántos de los empleados son activos. Lo que pasa es que hay dos estados, ¿no? Digamos, activos, inactivos, se llaman, pero son empleados. ¿Por qué? Porque normalmente los activos son los que trabajan, los inactivos, pongamos entre comillas, son los que ya se han jubilado, pero igual tengo que generar una planilla de pago, digamos, porque obvio, aunque están jubilados, igual se les paga. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ya a ver, vamos bajando porque sería muy lento si las leemos todas, pero hay que redactarlas, están en realidad muy sujetas a cosas que no son muy importantes, ¿me entiendes? Como que estás pensando en cosas que quieres analizar, pero que son triviales, digamos, ¿no? Eso es lo que pasó también con el otro. El otro, la anterior vez vimos también, habían preguntas. Está bien, son cosas posibles, pero la mayoría de las cosas que están pensando analizar, digamos, ¿no? Son muy triviales, ¿se entiende? ¿No? Básicamente contar o porcentaje es lo mismo, solo que en vez de mostrar una cantidad, muestran un porcentaje, pero igual lo único que estás haciendo es contando y viendo ese tema con respecto al porcentaje. Otra vez, la mayoría de los casos de los que están preguntando, digamos, aunque hay ya una variedad de preguntas ahí, están pensando en cosas muy triviales, digamos, ¿no? Ya no es que no sean posibles, por supuesto que son posibles. Pasemos de las preguntas un rato al resumen de tus indicadores y para ver un poco más rápido. A ver, veamos, identificar los indicadores. A ver, veamos acá cuáles serían. A ver, ¿cuáles son los indicadores? Bueno, ya las acabo. Pero esto ya, ahí está bien, lo has puesto en amarillo los indicadores y las perspectivas, ¿no? Pero al final tienes que unirla por hechos, ¿no? Mostrame ya donde los resumen en los distintos hechos. No. Tienes que resumirla por hechos. ¿Me entiendes? Como que de todas sacas un listado. Sí. Y luego la asocias, las unes. No hice esa parte. Sí. No está ese tema. Ya veamos el modelo entonces, porque obvio no es que por cada pregunta vas a hacer, si quieren, en términos generales, a ver, para todos, ¿no? En términos generales, no es porque... Sí, bueno, ahorita me acordé, hay feria de resumen. Hay alguien hablando, ¿no? Tiene su audio. ¡Ortiz! Ya, a ver, sigamos. Entonces, para todos, para que se entienda. Se supone que yo tengo, no sé, 30, 40 preguntas y en cada pregunta identifiqué, ¿no ves?
indicadores y perspectivas. No significa que voy a hacer un modelo por cada pregunta, ¿no? ¿Se entiende o no? Entonces voy a ver todas las preguntas que están relacionadas con el mismo hecho, con la misma cosa que se quiere analizar, y las junto, y de todas esas veo, por ejemplo, pueden haber dos preguntas y ya están las mismas perspectivas, como que hago una unión, ¿me entiendes? ¿Saben lo que es una unión de conjuntos? Como dijo ingeniero, no le escuché bien. A ver, para todos, de nuevo, no es solamente para la señorita. Se supone que tengo N preguntas, ¿no? Y en cada pregunta identifiqué indicadores y identifiqué perspectiva. ¿Vamos hasta ahí? ¿Todo el mundo estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya, ahora, resulta que esta pregunta, la pregunta 1 y la pregunta 2, tienen que ver con el mismo hecho. Pero obvio, yo cuando resumo estas dos preguntas, veo, a ver, mira, aquí hay un indicador y aquí otro. Quizás sea el mismo también. Entonces, cuando yo tomo los indicadores de la pregunta 1 y los uno con los indicadores de la pregunta 2, cuando hacen unión de conjuntos, los iguales desaparecen, solo aparece uno. ¿Se entiende? ¿No vemos, no? ¿Se comprende? Entonces, si esta pregunta tenía el mismo indicador que esta, digamos, obvio, va a aparecer una sola vez. Entonces, cuando yo hago unión de conjuntos, yo tengo un conjunto con el indicador A y B, ¿no ves? Y tengo otra con el indicador, vamos a decir, B y C. Obvio, al unir eso me va a salir solo el indicador A, el indicador B y el indicador C. No va a aparecer dos veces B, pues no tiene sentido, ¿no? ¿Se entiende o no? sí, Sí. Lo mismo hago con las perspectivas, pues. Entonces, pero ¿cómo las junto estas? Ah, esta tiene que ver con empleados, esta también tiene que ver con contar empleados, esta también tiene que ver con contar empleados. Entonces, todos se refieren al mismo hecho, a la misma cosa que quiero analizar. Entonces, obvio. Y de todas estas voy a generar un diagramita. ¿Entiendes? ¿No? Cuando ya las junto todas estas, ya recién genero mi diagramita. ¿Entiendes? Con sus indicadores, que son el resumen de todo lo que encontré, y las perspectivas, que también es la suma de todas las que encontré, sin repetidos, por supuesto. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces yo tenía, por ejemplo, no sé, 30 preguntas y me pueden salir 5 esquemas, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con internaciones, esto tiene que ver con empleados, entonces, ¿por qué? Porque de esas 30 preguntas resumí, las uní, y obtuve estos hechos diferentes, ¿no? Cada uno. ¿Se entiende la idea o no? Sí, ingeniero. ¿Sí o no? sí. Vuelva a presentarse. Sí, ¿No? Ya. ¿Me entendió el grupo, Liz? ¿Entendieron o no? Entonces, se supone que yo aquí ya para crear este diagrama, en el caso de ella de consulta, es ¿qué quiero? A ver, todas las preguntas que tenían que ver con consulta. Entonces, ¿qué se supone que tengo que medir? ¿Ves? Me dice la cantidad, me dice otra vez el porcentaje, quiere verlo en cantidad y en porcentaje y en costo. ¿Le aumentó? Porque en teoría pero vamos a ver si es verdad eso luego. ¿Me entiendes? Y eso quiere verlo con respecto al tiempo, dice al empleado, dice, ¿no? Al área, digamos, ¿qué más? Nada más. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poco ese tema. Todavía esas dimensiones, faltan dimensiones ahí, por ejemplo, en el caso de consulta. Y otra vez, lo más interesante quizás no sea, obvio, de contar está bien, pero quizás no sea lo más interesante contar. Y cuando le pone costo, vamos a ver ahorita, que tiene que ser realista. ¿Lo tiene el diagrama de su base de datos? ¿Lo puede generar el diagrama? ¿Lo tiene ahí a mano el diagrama de la base de datos? Señorita. Sí. Sí, un rato voy a dejar de compartir, es que solo puse para compartir el navegador. Sí, no hay problema, tranquila. Este es el diagrama. Y hágalo más chico un poco para que se vea.
A ver, vámonos a la consulta, a la tabla de consulta, solo para que vean un detalle ahí, ¿ya? Ya la pidió, nada. Ya. Hágalo un poquito más grande esa. Lo puede agrandar esa cosa, para que se note mejor la letra. ¿Ya? Ve, esa es la consulta, ¿ve? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, dice él, quiere ver el costo de la consulta. ¿Entiendes? Pero en realidad no hay costo de la consulta. ¿Entiendes? Era Sí, no precio de la existe. consulta, Obvio. porque estaba relacionada con... No, está bien, digamos. Serviría, pero no hay costo, lo que hay es precio. No sé si entiende la diferencia entre costo y precio. Uh-huh. Sí, ingeniero, es que me confundí, había otro que era el costo y... Sí, entonces aquí porque en instrumento era lo costo que y aquí hay era es precio. que si esta consulta es de este tipo, ese tipo tiene un precio, digamos, en teoría, ¿no? No sé si ustedes le aumentaron o ya venía con eso. Sí que... Ya estaba, creo, con eso ahí. ¿Ya? Entonces, cada consulta, digamos, dependiendo del tipo de consulta, entonces tiene un precio. Entonces, lo que pueden ver es cuánto dinero recibieron por las consultas, porque es el precio, lo que van a cobrar. Digamos. Ahora, pero ese precio todavía ni siquiera significa, digamos, cuánto dinero le ingresó, porque puede ser que esté la consulta, tenga un precio la consulta, pero no significa que el cliente lo pagó. ¿Se entiende o no? Si quiere, usted no puede ir a ver, digamos, cuánto vendió en base al precio que tienen sus productos. ¿Se comprende o no? Si quiere aquí. Ese es el precio que tienen. No significa, en la vida real, que eso es lo que cobré, porque pude haberle hecho la consulta y no me pagaron la consulta. ¿Entiendes? Entonces, si eso no tiene registrado, está hecha la consulta y no tiene un pago, entonces no le entró ese dinero. ¿Se entiende? ¿Se comprende o no? Ingeniero, una pregunta. Entonces, Sí, si dígame. hablamos de montos totales, ¿no podríamos sacar porque no tenemos pago? Claro, lo que tienes que tener es pago, digamos, ¿no? Ahora, lo que tienes ahí ya no sería, si lo sacas en base a ese precio, ¿qué significaría lo que vas a sacar en consulta? Ya no es lo que me ingresó de dinero, sino es lo que pudo haberme ingresado, más o menos es como que es una estimación de lo que debía haber entrado de dinero producto de las consultas que hizo, pero no significa que es lo que realmente tengo ingresado en caja o en algún medio, en el banco, en algún lugar, hablando contablemente. Entonces es simplemente una estimación, ya no sería un dato real, sino una estimación de cuánto dinero por las consultas que hicieron, si es que no tengo asociado un pago de esa consulta. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estamos asumiendo y en la vida real no ocurre así. ¿Ya? Pero bueno, primero que obvio no sería costo, sería el precio. ¿Entiendes? Bueno, entonces le pondría en el precio. Eso es lo que cobro yo por pero cuánto me cuesta y es otra cosa. Entonces, si yo tuviera el costo y tuviera el precio, podría saber cuánto dinero de utilidad me dejan las consultas. Pero si solo tengo el precio, lo más que puedo es estimar cuánto dinero me pudo haber ingresado producto de esas consultas. Pero si ya tengo pagos reales hechos en caja o vea algún otro medio, tarjeta, transferencias o ahí sé exactamente cuánto dinero me ingresó producto de esas operaciones. ¿Se comprende la diferencia? ¿Ya? Pero volvamos al esquema de nuevo. A ver. Y aquí van a aumentar una cosita, aunque no lo tienen. Pero, por ejemplo, ¿qué cosa es más interesante de las consultas? Hay un montón de cosas. Bueno, ahí en el caso puedo estimar un poco el dinero, cuánto dinero me puedo ingresar, digamos, por las consultas, ¿no? Y la cantidad de consultas que hice, digamos, ¿no?
ya lo puede ver en cantidad, en porcentaje o en dinero que me pudo haber ingresado producto de ese concepto. Pero hay cosas más interesantes ahí. A ver, les planteo una idea ahí, digamos, ¿no? Que por ejemplo, en el caso, vamos, ¿no? Tenemos ahí las operaciones, el quirófano, ¿no ves? Váyase al esquema un ratito, busque esa parte. Ajá, operación paciente, ¿no ves? Entonces, obvio, tiene, digamos, ¿no? A qué hora se hizo, digamos, ¿no ves? En qué fecha se hizo la operación, a qué hora se lo hizo, y debería tener también la duración o la fecha y hora de terminación, digamos, la operación. No sé si la tiene o no la tiene, creo ahí le van a aumentar esos atributos. ¿Sí? Ya le van a aumentar La duración de la la fecha operación. y la hora de finalización. Obvio, tienen la fecha y hora de la operación, supongo que el inicio, pero no tienen el de la finalización, habría que aumentar. Si le aumentamos esos dos atributos, podría yo ver qué cosa interesante podría sacar de la operación del paciente. Obvio, puedo contar cuántas operaciones se hicieron, pero quizás es más interesante, por ejemplo, ahí analizar cuánto tiempo el quirófano o las distintas salas de operación están ocupadas, cuánto en promedio se ocupan. Por ejemplo, me puede salir que en promedio se ocupan 2 horas al día, están ocupadas. Por lo tanto, significa, si me sale que esas salas están ocupadas 2 horas por día, significa que tengo 22 horas de ociosa esa sala. Pero si me sale que en promedio esa sala está siendo ocupada por día, por ejemplo, 18 horas al día, significa que está full esa sala, que le estoy sacando el máximo provecho. ¿Se comprende? Es mucho más interesante, obvio, para el dueño o la gente de la clínica saber cuánto tiempo ocioso tienen, porque pueden alquilarlo, pueden rentarlo a otras clínicas que no tienen esa para ganar dinero, porque es lo mismo que tú tienes un ambiente de los negocios y no lo estás ocupando, igual estás pagando, igual estás gastando, y si no les sacas el provecho, digamos, ¿no? Entonces simplemente pierdes dinero. Así funcionan los negocios. Entonces, se supone que esto, para ser eficiente y pagarse, debe tener una cantidad mínima de horas ocupadas, digamos, ¿no? Para que, obvio, cubran los costos que implica mantenerlo funcionando eso, porque no es gratis ese tema. Entonces, eso son cosas más interesantes a analizar que estar simplemente contando, digamos, ¿no? Cuántas operaciones se hicieron, digamos, Ahora, ¿esas operaciones tienen, creo, pagos de esas operaciones o no tienen? Igual solo tiene el precio, pero no tiene asociado un pago, creo, ¿no? Porque veo ahí tipo operación y tiene el precio de la operación, pero no tiene un pago asociado a eso. No hay pago, ingeniero. No, bien. Y ya vamos a tener que aumentarle también, digamos, que obvio hay un pago por esa. Se supone que allá teníamos por internación, teníamos pago, ¿no ves? En el otro caso, ahí solo tenemos el precio de la operación y obvio solo sería lo estimado que podríamos cobrar por ese precio, por ese tipo de operación, digamos, ¿no? Como son bien básicos, en realidad no se manejan así en la vida real, digamos, las bases de datos, pero como seguramente es un ejemplo básico, no lo tiene bien modelado. Pero bueno, vamos a aumentarlo quizás. Pero ese es el tipo de cosas que yo espero que allá me propongan analizar y no cosas Entonces aquí, por ejemplo, en operación podrían decir, lo que queremos calcular es el tiempo promedio de uso de los quirófanos. Quieren saber cuánto tiempo promedio se usan los quirófanos. Ese es un indicador más interesante de medir que estar simplemente contando. Ese es el tipo de cosas que yo espero que aparezcan en su análisis y hasta ahorita nadie me trae, solo está cuente y cuente nomás. ¿Entiendes? Ya volvamos a sus esquemas. Vuelva a compartir. Entonces aquí, por ejemplo, consulta. Luego tenemos empleado.
contar empleados no tiene ningún sentido. Nadie va a hacer un data warehouse para contar los empleados que tiene, ¿no? A menos que sea una transnacional que tiene miles de empleados y quisiera Pero en la mayoría de los negocios no necesita hacer un data warehouse para saber cuántos empleados tiene, ya lo sabe, ¿no? No necesita hacer un análisis de cuántos empleados tiene, no es importante eso. En el 99% de los negocios a nadie le importa contar empleados. Lo que sí quizás es mucho más interesante en términos de empleados, digamos, ¿no? ¿Cuánto es el gasto que tengo por mis empleados por área? ¿Cuánto gasto en esta área? ¿Cuánto en promedio pago de sueldo? Digamos, ¿se entiende? ¿Cuánto me cuesta tal área en función de los costos de recursos humanos o cosas por el estilo? Pero, y contar, digamos, a quién le importa, digamos, ¿no? Contar cuántos empleados tengo. Pero quiero saber, a ver, por ejemplo, digamos, a ver algo que conocen a la universidad, digamos, ¿no? Podrían saber cuánto es lo que gasto no sé, en el canal 11 en recursos humanos, cuánto es lo que se me da en sueldos, cuánto es lo que gasto, no sé, en porteros, en serenos y demás cosas en la universidad, digamos, ¿no? Eso sí podría ser interesante analizar o a alguien le puede interesar, pero contar cuántos no es algo, nada, que sí, obvio, es posible contarlo y es válido dentro de un, pero no es interesante, no es lo más interesante, por tipo de servicio, por especialidad, por tiempo, por estado, más que activo se tendría que ponerle por estado, ¿no? ¿Me entiendes? Del empleado, por estado del empleado. Ahí sería la dimensión empleado y obvio vas a tomar en cuenta el estado del empleado. ¿Se entiende? Ajá, es que yo lo había puesto como estaba en la base, por eso le puse activo, pero... No, ese es el atributo. Ese es el atributo. Por eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Es el nombre de la dimensión. Sí. ¿Ya qué otro tiene? Receta. Receta. Otra vez cantamos. Ahí, ¿qué estamos contando? ¿Cuántas recetas es Ahí ya está mal por medicamentos. Si yo cuento cuántas recetas, ¿qué es lo que estoy contando? Si lo que estoy contando es receta, medicamento no está bien. Si estoy contando recetas, está bien. Quiero ver cuántas recetas por consulta se hacen, digamos. Pero tendría que ser ahí un promedio más que una cantidad, porque si lo muestras por consulta, si hay 1000 consultas, en cada consulta cuántas recetas hice, va a salir una nomás, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuántas recetas por tiempo este mes? ¿Cuántas recetas se emitieron? Sí, digamos, no tiene sentido. Pero si digo, ¿cuántas recetas por medicamento? ¿Qué diablo saldría? Porque fíjate, si te das cuenta, la receta es más grande que el medicamento. Ahora, si lo que estás contando es medicamento, ahí sí podrías decir, quiero ver por recetas cuántos medicamentos recetan. Pero lo que estoy contando ya son medicamentos. Y entonces lo que podría ver... Esa era la idea. ¿Se entiende? Pero, a ver, pero ahí ya lo que estarías contando no serían recetas, sino serían medicamentos. Entonces, quieres ver cuántos medicamentos por recetas en promedio. Porque si la sacas, si hay 1000 recetas, digamos, ¿no? Cada uno va a salir, esta tiene 2, 3, no es algo interesante. Quizás en promedio, dices, por receta en promedio se recetan 2 medicamentos en promedio por receta, digamos, ¿no? Si es que Ahora, si lo quieres ver por el tiempo, este mes en promedio, ¿cuántos se recetaron? El mes anterior, digamos, pero está todo chipado ahí, ¿me entiendes? ¿No? Porque algunas cosas no tienen nada que ver, digamos, con la idea y otras sí están, no son compatibles las cosas que estás midiendo ahí, ¿no? O lo haces por un lado o lo haces por el otro, pero no puede ser por ambos. No puedes contar una cosa y medirlo con respecto a algo más chico que él. Así que lo de medicamento no va, digamos. Si lo que estás contando es cuántas recetas hicieron, obvio, puedes ver por consulta, va a salir una, digamos, ¿no? O 0. Y por tiempo, y no tiene ningún sentido hacer porque es obvio, digamos, ¿qué vas a obtener como información? Que en las consultas en algunas se dan y en otras no tiene sentido, ¿no? Que este mes los médicos hicieron 300 recetas y que el año pasado se hicieron 5000 recetas,
no sé si ayuda a tomar alguna decisión eso. No es algo interesante de analizar, pero bueno, posible de hacer sí, pero que valga la pena hacerlo, no. ¿Qué más tienes? Operaciones. Operaciones. Igual no tenemos costos de la operación, ¿no? Tenemos posible precio, ya, ¿no? Tenemos la cantidad, otra vez solo estamos... En operaciones sí tenemos el precio de la operación. Precio. Sí. No hay costo, ¿eh? El promedio de operaciones, digamos, ¿no? Obvio, por pacientes, apenas que se hagan algunos atributos, por empleados, por tiempo, digamos, ¿no? Más importante de operaciones, si vas a contar o promediar los costos, es por el tipo de operación, que empleado, paciente, digamos, o tiempo, y no lo has puesto ahí, digamos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una dimensión más importante de eso es, quiero ver por tipo de operación, qué cantidad de este tipo, qué promedio de este tipo, cuánto es el ingreso por ese tipo, porque de hecho está por el tipo, está el precio, ¿no es? ¿Se entiende? Entonces, está otra vez muy trivial la cosa, digamos, otra vez no se han puesto a pensar en cosas más interesantes que analizar que simplemente contar, ¿no? En la otra vez, bueno, el anterior grupo todo era contar y contar, yo le dije, bueno, vean también el asunto de la platita, y ya en dos, ella le incorporó en dos, pero de ahí nada más, ¿no? No comienzan a pensar en otras cosas, aparte de eso, como ahorita le estoy diciendo, ¿no? Mira, quiero ver el tiempo promedio que es ocupado un quirófano. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden sacar, pero solo ustedes se están concentrando en contar y después ya, bueno, como habían dos que tenían precio ahí, le pusieron, ya, ¿no? Pero nada más. Y a veces eso, si no tengo más información, también no es muy relevante, pero luego ya vamos a ver. Bien, a ver, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, disculpe, ¿le podemos aumentar entonces el costo? Porque como dijo usted, solamente tipo de operación y tipo de consulta tienen datos de precios nada más. Y lo que pasa es que el costo es mucho más complejo, no está como un solo valor. Por ejemplo, usted dijo que podíamos hacer de los empleados cuánto se les paga, ¿no ve? Sí, Pero lo que pasa es que, no hay ese dato. No sé si vieron alguna vez investigación operativa, supongo que en investigación operativa o en evaluación de proyectos, ¿qué más pueden haber visto en estadísticas? Creo que ven también. A ver, el costo se calcula, obvio, le entran hartos ítems para calcular el costo. Normalmente cuando yo tengo un servicio, digamos, tiene un costo. No sé si se acuerdan que hay 3 tipos básicos de costos. ¿Se acuerdan cuáles son esos? ¿Vieron? FIFO, LIFO y promedio ponderado. ABC. ¿Alguien? ¿Nunca? Sí, el ABC se ve en investigación operativa 2. ¿Ya? Entonces, son maneras de cómo... Entonces, en términos generales, una empresa en general, a ver, ocurren dos cosas. Una empresa o vende productos o vende servicios. No hay más. O vendes producto o vendes servicios. Cada producto debe mantener su costo. Entonces, de manera que el producto tiene dos cosas. Su costo y su precio. ¿Se entiende, no? Lo mismo un servicio. Tiene un costo y tiene un precio. ¿Se entiende la idea o no? Sí, ingeniero. Pero como le digo, solamente manejamos precios y no tenemos, cuando usted habló de los empleados, dijo que podríamos hacer, pero no hay ese dato. Lo único que hay es... Sí, pero por eso el costo y el precio están asociados a lo que vendes. Uh-huh. Obvio, ¿cómo llegaron a ese cálculo?
es que el software se calcula, todo el tiempo lo estás calculando, tanto el precio como el costo. Y no solo hay un precio o un solo costo por artículo. Normalmente está asociado a un almacén. En este almacén, en este lugar, este es el costo del producto y este es el precio del producto. En una idea básica deberías tener, si quieres, por los servicios, digamos, ¿no? Lo que vendes, entonces debía tener un precio y un costo. Y a partir de ahí ya podría calcular, digamos, ¿no? Una utilidad bruta, se llama, si quieres, la utilidad. Obvio, la diferencia entre el costo y el precio es la utilidad bruta. ¿Y por qué es utilidad bruta? Porque todavía no es la utilidad neta. La utilidad neta todavía requiere que se calcule más cosas. Porque, obvio, todavía no has descontado algunas cosas ahí. ¿Se entiende? Si esto me cuesta 10 y lo vendí en 15, obvio, la utilidad bruta va a ser 5, pero es todavía una utilidad bruta, no la utilidad neta, porque todavía tienes que descontarle todavía. Normalmente hay cosas impositivas, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entiendo eso. Entonces, en su modelo de datos, lo que puedes es colocar, si quieres, obvio, acá en el modelo de la base de datos, puedes establecerle un precio y un costo al servicio, al producto. En este caso son servicios los que venden. Entonces, el servicio tendría un costo y tendría un precio. Podrías a partir de ahí establecer, digamos, ¿no? La diferencia y calcular, digamos, una utilidad bruta. ¿Entiendes? Ya, sí, lo entiendo. ¿Qué más, señores? ¿Qué otra pregunta con respecto a esta primera fase? Otra vez, no están considerando cosas importantes que analizar. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver es que deben analizar cosas más interesantes en el diagrama. Y vamos para como no hay la data suficiente, lo que vamos a hacer es aumentarle algunos atributos, algunas cosas para poder luego hacer ese análisis, digamos, ¿no? Y tengamos la data. Como en el caso de las operaciones, le vamos a aumentar no solamente la fecha y hora cuando comenzó, sino cuando terminó. Entonces, para poder tener luego, calcular, digamos, ¿no? Y poder establecer algunos indicadores más interesantes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vamos a establecer la próxima clase, el día lunes. Quiero que lo preparen su esquema bonito, lo vamos a migrar. Y vamos a esos 4 cubitos que vamos a hacer, que van a ser obligatorios, digamos, ¿no? Con indicadores un poco más, más interesantes que lo que tienen. Y luego encima de eso ya pueden aumentar ustedes todo lo que quisieran, porque si se lo dejo, ustedes lo único que se van a dedicar es a contar, digamos, ¿no? Así que el día lunes vamos a establecer esos hechos básicos, esos objetivos de análisis básicos que vamos a hacer. Uno ya se los dije hoy día, queremos, por ejemplo, en el caso de los quirófanos, las operaciones, saber el tiempo promedio que están ocupados esos ambientes, ¿no? Queremos calcular el tiempo promedio que están ocupados, ¿entiendes? Ese es uno obligatorio que tienen que hacerlo. El día lunes vamos a, por favor, los grupos preparen el diagramita bonito, así que se pueda mirar, traten de acomodarlo. A ver, aquí le vamos a dar la tarea. Roy, ya que estás aquí, estás ofreciendo. A ver, el grupo de Roy que no presentaron nada. Van a acomodar ese diagrama bonito, bonito en el sentido que lo pongan las cosas que tienen que ver con lo mismo, juntitas, acomodarlo un poco para que visualmente lo podamos analizar la próxima clase. Entonces, prepararlo para que no esté así, porque usted lo generan así y él lo genera pues así, todo desordenado y todo se chispa y hay que estar yéndose por todos lados para mirar. ¿Cuál diagrama? ¿El de la base de datos? Sino que el de la base de datos del hospital, ¿no? La vamos a acomodar, obvio, con la parte de internación, con las tablas, ya generarlo bonito ahí, para tenerlo ahí bien agrupadito. Uno lo puede acomodar para juntarlos, todos los que tienen que ver y que no se chipen tanto las líneas y las cosas. Entonces la idea es acomodarlo para tenerlo un poco más organizadito ese y lo podamos analizar y les pueda yo la próxima clase
dar algunos como el que les he dado hoy día, un par o dos o tres más de esos para que sean obligatorios que tienen que hacer ese análisis. ¿Se entiende la idea? Ya, entonces tu grupo, si alguien de tu grupo no te ayuda o no participa, me avisas para que le ponga su Serapio de por vida. Ok, ingeniero. Ya. Bien. Entonces, el día lunes vamos a hacer. A ver, ¿ya puedes dejar de compartir otro grupo que quiera mostrarnos? Yo le puedo compartir, ingeniero. Yo le puedo. Ya. Ya está bien. A ver, Eduardo primero y después la señorita. ¿Joana era? Ya veamos un poco de tus preguntas. ¿Cuál es la cantidad de pacientes que ingresan al hospital en un tiempo determinado? ¿Está bien? ¿Cuál es el promedio de días de internación de un paciente? Está bien, también esto parece más interesante, digamos, ¿no? En promedio, ¿cuántos días está un paciente internado? Digamos, ¿no? Es más que contarlo, digamos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de recetas por medicamento? Lo que queríamos preguntar era los medicamentos más recetados con esa pregunta. Ya, pero mejor lo haces ahí, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos más recetados? Y listo. No sé, ¿cuáles son los medicamentos más recetados por un médico? ¿Quieres verlo? ¿Cuántos receta cada médico? Digamos, ¿qué medicamentos son los más recetados por los médicos? ¿Por unidad de tiempo? No sé si en el medicamento tenemos laboratorio, por ejemplo, queremos verlo por laboratorio, a ver cuántos medicamentos de, no sé, de la FAR o de Vago son recetados. ¿Se comprende la idea? Sí. Sí, entonces hay unas mejores maneras de analizar ese tema. ¿Cuál es la cantidad de citas por especialidad en un tiempo determinado? Ya vamos viendo más abajito. ¿Cuál es el porcentaje de diagnósticos por enfermedad? Ahí medio ambiguo está eso. ¿Cuál es la idea? El diagnóstico es un conceptual, no es algo que se pueda agrupar. La enfermedad más diagnosticada, si lo que quisiste digamos, saber es cuál es el porcentaje, no sé cuánta es la cantidad o promedio de enfermedad. A ver, lo que quiere saber esta enfermedad, ¿qué porcentaje de diagnóstico incluyen esta enfermedad? O cuáles son las enfermedades, porcentualmente hablando, que más se diagnostican, ¿no? Entonces hay que redactar un poquito mejor ese tema, pero sí, está viable ese tema. ¿Cuál es el monto generado de los pacientes por cada seguro? Generado. Supongo que lo que quisiste saber es cuánto es el monto de dinero recibido que ingresó de los pacientes por cada uno de los tipos de seguro, ¿no? Ya. A ver, vamos nomás adelante. Ya hay que mejorar algunas preguntas, hay que leerla de nuevo, a ver si no está muy más ahí ya se supone que fuiste identificando. A ver, mostrame donde ya las agrupas por hechos. No las es ¿no? Ya, se supone en citas, digamos, ¿no? Cantidad y porcentaje. Se supone que ahí tienes que mostrarme todas las preguntas, cómo salieron. Todas esas preguntas que tienen que ver, hay solo dos indicadores en el caso de cita, cantidad y porcentaje, que seguimos y las agrupé de acuerdo a las preguntas, digamos, acá abajito lo puse, las preguntas que agrupé. Ah, ya. Ya, a ver ahí, por citas, se supone que, obvio, como lo que estás contando es citas, se supone que quieres ver con respecto a algún atributo de cita, por especialidad, por tiempo, por médico, por turno, está bien, digamos, ¿no? Tus dimensiones están bien, están más adecuadas que los anteriores grupos, están mucho más acertadas, digamos, más dentro de lo que se espera ahí. Ahora, otra vez, estamos solo contando las citas, ¿no? Entonces, ahí en citas, por ejemplo, es más interesante que contar las citas, obvio, la efectividad, digamos, cuántas de esas citas se hicieron efectivas, porque ahí ya no solo contar, tienes que unirla con las consultas para ver cuántas de esas citas se hicieron efectivas, entonces, más que para ver, obvio, si las reservas esas están funcionando, si al final en consulta no están solo practicando. En consulta lo puse eso. Claro, pero las consultas ya son las que se hacen, ya, obvio, no tiene ningún sentido hablar de eso, ¿no?
Obvio, ¿cuáles son las que son más? Obvio, partes de citas para ver cuáles de esas citas se hicieron, pero al revés no tiene sentido. Lo que puse Obvio, fue el porcentaje de citas que tienen consulta. Sí, pero por eso, el porcentaje de citas que terminaron una consulta, entonces tiene que ver con citas, no con consultas. Obvio, está asociado a consulta. Entonces, está equivocado tratarlo desde el otro lado. ¿Me entiendes? Si quieres, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que vas a pelear? Vas a ver siempre vas a encontrar, para cada cita puedes encontrar que haya una consulta, pero en cambio en una consulta todas tienen cita. ¿Se entiende? Entonces, obvio, ¿cómo vas a poder contar si todas tus consultas, si tu parte de consulta, no vas a encontrar ninguna consulta que no tenga cita, ¿no ves? Sí. Entonces le va a salir 100%. Pues. Pero si lo haces al revés, si parte de cita y ves cuáles no tienen consulta, por supuesto vas a encontrar algunas que sí y otras que no, ¿no ves? Aquí también en el hecho le puse registro ingeniero. Es como que ahí eso no entiendo cuál es la idea del registro. Las preguntas que agrupé fueron los pacientes, el porcentaje de pacientes por género y el porcentaje de pacientes que ingresan al hospital, digamos, a un tiempo. Claro, pero ahí te tendrías que basar en admisiones, ¿no? Entonces, no estaba seguro de ponerle registro a admisión, pero me estaba desanido. Sí, serían las admisiones, entonces, ¿no? Quieres ver por género. Joven, género y paciente es la misma dimensión, porque el género es un atributo de paciente, ¿se entiende? Está en otra tabla, pero... No, lo que pasa es que eso luego ya se relacionan, se unen, pero aquí a nivel de esto, el género es un atributo de paciente, que obvio que por la cuestión del modelo relacional está en otra para evitar la redundancia, ¿no? Pero obvio, género es un atributo del paciente. Tiempo, área, sí está mejor. Otra vez cantidad, porcentaje de admisiones. ¿Y ese monto donde las admisiones tienen dinero? ¿Por ahí hay registro de eso? Era por el seguro. Por el seguro ingeniero. No, el monto. Dices que quieres ver, vas a analizar las admisiones, pero quieres contar las admisiones y sacar un porcentaje y el monto. ¿En las admisiones hay pago? Ahí lo puse la pregunta del monto generado por cada seguro, no. No, eso no. Porque si quieres ver los montos, se supone que hay un pago donde se registra, esto se pagó y obvio, por supuesto, esto viene de un seguro. Lo que pasa es que cuando es con seguro, si el seguro te cubre el 100%, se lo cobras al seguro. Si el seguro te cubre un porcentaje de lo que costó le cobras ese porcentaje al seguro, ¿se entiende? Pero tiene que haber un pago para sacar dinero. En todas las tablas, ingeniero, hay precio, en ninguna hay pago, me estoy fijando. Sí, pero en admisiones, donde hay dinero, no veo, o no me acuerdo que hubiera habido. ¿Lo tienes ahí? ¿El diagrama? ¿El diagrama? Ajá, porque no me acuerdo que en admisiones hubiera habido algo de dinero. Lo que me mencionás vos de la pregunta no tiene que ver con admisión. No, la pregunta lo asocié acá porque, bueno, en base a las otras áreas no había, digamos, donde... Ajá, por eso, pero es que debía ser otra cosa eso, por eso es que está mal monto ahí, porque no cuadra con lo que estás hablando. Ya, sigamos, a ver qué más tenés. Consultas, igual cantidad, monto, porcentaje, tipo de consulta, está bien, la principal es tipo de consulta, si es que vas a tomar algún atributo de la consulta, la cantidad de consulta, ahí receta no le veo el chiste, digamos, ¿no? Porque estás contando consultas, digamos, ¿no? ¿Cuántas consultas por receta? No, porque por receta es más chico que consulta, ¿está bien? La cantidad el porcentaje de consultas que generan recetas. No, pero lo que pasa es que tiene que juntarse todo. A ver, si yo digo cantidad, estoy contando consultas por receta. Entonces, estas recetas, ¿cuántas consultas tienes? Como diría, ¿me entiendes? ¿Se entiende? Esta receta diría cuántas consultas tiene, porque lo que estás contando, esta receta, ¿qué monto de consultas tiene? Y esta receta, ¿qué porcentaje de consultas tiene? ¿Ves? No tiene sentido, ¿no? En cambio, si
tomo tipo de consulta, cuántas consultas por este tipo de consultas hay, cuánto dinero recibí por este tipo de consulta, qué porcentaje de consultas corresponden a ese tipo. ¿Ve que cuadra? Eduardo. Sí, ingeniero, estaba analizándolo. ¿Se entiende? ¿No? ¿Ves que no cuadra con el tema de receta ninguna de tus medidas? Porque lo que estás midiendo es esto y lo quieres ver con respecto a esto y obvio no tiene ningún sentido. Tiene sentido con respecto al tiempo, tiene sentido con respecto al tipo de consulta, a la misma consulta sí que hay un atributo que quieres ahí, digamos, ¿no? Pero no tiene sentido contra receta o contra cita. ¿Me entiendes? Porque no cuadra con área, también tiene tiempo, y con tiempo tiene sentido, pero contra receta y cita parece que no tiene sentido. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué más tienes? Diagnóstico, igual vas acá. Todo es cantidad, el porcentaje. Ya a ver, no sé, ¿cuántos diagnósticos, dice? ¿Cuántos diagnósticos por receta? No se diagnostica. ¿Cuántos diagnósticos por medicamento? No tiene sentido, ¿no? ¿Cuántos diagnósticos por enfermedad? Sí tiene sentido. ¿Cuántos diagnósticos por paciente? Obvio, paciente como paciente, quizás alguna característica del paciente. ¿Cuántos diagnósticos por enfermedad? Sería porque alergia es una enfermedad, digamos. ¿Cuántos diagnósticos de esta enfermedad? ¿Me entiendes? A ver, ¿cuántos diagnósticos de diabetes? ¿Cuántos diagnósticos se hicieron de algún tipo de alergia? Entonces, pero alergia ya no es, enfermedad está metido ahí, porque alergia es una enfermedad, ¿se entiende o no? Sí. Ya, entonces, igual acá, el diagnóstico no tiene sentido contra receta, no tiene sentido con medicamento, tiene sentido con diagnóstico si hay algún atributo diagnóstico que quieres utilizar para esto. Tiene sentido contra paciente, pero no tanto con el paciente, sino cuántas mujeres se diagnosticaron, cuántos hombres, cuántos niños, o algún atributo de paciente en específico, ¿no? Y tiene sentido contra enfermedad, y obvio alergia no tiene sentido porque es una enfermedad y está incluido acá. ¿Se entiende? Entonces hay que mejorar, o sigue todavía su lógica. Obvio, si quieren, ya procedimentalmente entienden cómo hacer el proceso, pero todavía están construyendo cosas que no tienen mucho sentido. Es como lo que les pasó alguna vez cuando aprendieron a modelar en base a datos relacionales. Digamos que ya se conocen la simbología, ya saben cómo representar una clase, cómo representar una herencia, una composición, una agregación, una asociación, digamos, ¿no? Pero todavía tienen el problema y no los representan correctamente. Que simbólicamente estén bien no significa que representan correctamente lo que el cliente quiere o desea solucionar. Entonces, lo que falta es que simbólicamente, digamos, si quiere, ya entienden los pasos a seguir y entienden pero todavía no me están construyendo cosas que realmente representen lo que necesitamos para el análisis. Hay que practicar un poco en ese tema. Entonces, el día lunes vamos a continuar con este tema, un poco con el diagrama que va a... les voy a... Porque si espero que ustedes lo hagan, creo que todos van a terminar en lo mismo, en solo cantidad, digamos, ¿no? Entonces, vamos a proponerle algunos esquemas obligatorios y otros van a tener que ir aumentando ustedes, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Vamos a cerrar este tema. No se olviden, el lunes ya hay que presentar la segunda fase de Festos. Hoy vamos a revisar el lunes ahí y vamos a dar una revisada a su primera versión de lo de Festos, pero ya vamos a tener que avanzar a la segunda, luego la tercera y finalmente de esta semana que viene a la otra, ya tienen que ir alistándose el software que vamos a necesitar. Necesitan instalarse obvio SQL Server con el Analysis Service y necesitan instalarse Visual Studio.net con el Business Intelligence, ¿no? Con la herramienta Business Intelligence. ¿Se entiende la idea o no? Señores,
Señores. Y entre todos los grupos vamos a escoger uno que esté más o menos para la primera parte de festa, o cómo va a ser eso. No, cada uno tiene que hacer hasta el final y obvio. Lo que yo les voy a dar son el lunes, de esto sí o sí me hacen. Les voy a dar cuál es el objetivo de análisis de dos o tres, que sí o sí tienen que hacer, porque los que ustedes han identificado son muy triviales la mayoría. Solo contar consultas, solo contar citas, solo contar pacientes, solo contar empleados y bueno, no tiene chiste, ¿no? Entonces yo les voy a proponer objetivos de análisis un poco más complejos, que están obligados a hacerlo ya, a llevarlo a la realidad a ustedes, ¿no? ¿Se entiende? Ya, sí. ¿Ya? Pero aparte esos que yo les voy a proponer, que sí o sí los tienen que hacer, ustedes como grupo tienen que aumentar. Por ejemplo, si yo les doy 3, ustedes tienen que aumentar otros 3 de su vez. Vean que es posible analizar, ¿no? ¿Se entiende? Ya, Joana, el lunes, entonces ustedes primero para ver el tema de la segunda fase, obvio, debe incluir la primera y luego la segunda fase. Y ahí damos una revisada a cómo quedó la primera y luego a partir de ahí vemos la segunda fase, ¿ya? Y para darle esos objetivos de análisis, hoy vamos a trabajar con el grupo de... ¿Dónde está? ¿Que ya se escapó No lo veo. Ah, no, aquí está Roy, ¿ya? Con el grupo de Roy que va a tener el esquema para, obvio, ya proponerle los objetivos de análisis para todo el mundo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Listo, entonces el lunes les seguimos. Ingeniero, ¿puede repetir las herramientas que vamos a utilizar? Vamos a necesitar visualstudio.net, pero no se olviden de incorporar en visualstudio.net el Business Intelligence. Deben tener el complemento de Business Intelligence en Visual Studio. Y en el caso de SQL Server, que venga incluido con el Analysis Service y el Integration Service. ¿Se entiende? Gracias, ingeniero. Sí. Listo. Inge, disculpe, no lo escuché bien. El visualstudio.net, ¿qué más tiene que tener? Tiene que venir con el complemento que se llama Business Intelligence. Es un Ya. complemento de Visual Studio. Entonces, cuando lo instalan, normalmente hay algunas versiones que es opcional, donde tú tienes que tiquearlo para que lo incorpore. Porque si no, no lo incorpora. ¿Me entiendes? ¿Ves? Sí, sí. Y en el caso del SQL Server, tienes que incorporarlo en la instalación, también el Analysis Service y el Integration Service. Ya. That's... ¿Sí? ¿Algo más, señores? Sí, para el lunes la primera y segunda fase de festas, ¿no? Sí, sí.
Inge, disculpe, más o menos, ¿para qué fecha sería el primer parcial? El primer parcial va a ser para fines de este mes. La última semana de este mes vamos a dar el primer parcial. ¿Qué más, señores? Nada más. Ya. Nos vemos el lunes entonces, que estén bien. Hasta luego, Inge.